¿Sabías que existe una conexión entre la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea? Los matemáticos llevan años explorando patrones y aplicaciones en el mundo que nos rodea y siguen explorando. Hágalo hoy en día. Uno de esos patrones se puede encontrar en las proporciones de dos términos adyacentes de la secuencia de Fibonacci. 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente. Para generar la secuencia de Fibonacci, comenzamos con una coma y luego cada término de la secuencia es la suma de los dos anteriores. Aviso de condiciones: 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8, 5 más 8 es 13 y así sucesivamente. Aviso: 5 y 8 son un ejemplo de términos adyacentes en la secuencia de Fibonacci cuando se calcula la razón o el cociente del número mayor con respecto al número anterior, como 8 dividiendo 5 o 13 y d por 8. Es fascinante encontrar que la proporción áurea surge a medida que los números más grandes de la secuencia de Fibonacci se utilizan o en la proporción o cociente, el valor se acerca más a F, la proporción áurea, y recuerde, la proporción áurea es igual a la suma de 1 y al cuadrado de 5 dividido 2 o aproximadamente 1.618 o es una relación de 1.618 a 1. A la derecha tenemos una imagen de un rectángulo dorado donde la relación entre el largo y el ancho es 1.618 o aproximadamente la proporción áurea, y se supone que este es el rectángulo más agradable a la vista. Ahora, volviendo a la proporción de términos adyacentes en la secuencia de Fibonacci, empecemos con 3, 2, que es 1.5. A medida que encontremos que estas proporciones o cocientes van bajando por la secuencia de Fibonacci, los valores se acercarán a la proporción áurea. Luego tenemos 5/3, que es aproximadamente 1. 667. Luego tenemos 8 dividido 5, que es 1.6. Observe que nos estamos acercando cada vez más al dorado. Relación: a continuación tendríamos 13 y d8, que es 1.625, luego 21 divide 13, que es aproximadamente 1.615, y luego tendríamos 34 dividiendo 21, que es aproximadamente 1.619. Observe que estamos muy cerca de la proporción áurea. Echemos un vistazo a un ejemplo más. El número 23 de Fibonacci es 28.657 y el 24 es 46.368. Muestran que la proporción entre los números 24 y 23 de Fibonacci es aproximadamente F, la proporción áurea que nos dicen alrededor de la más cercana. Bueno, la proporción va a ser 46.368 dividido por 28.657, que podemos ver en la calculadora, es aproximadamente la proporción áurea de 1.618. Espero que este patrón te haya parecido interesante. Gracias por mirando.